Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Melanie Domínguez y pertenezco al primero de Bachillerato Internacional del Instituto Julio Moreno Espinosa. A continuación voy a hacer un comentario sobre la obra literaria de Charles Dickens, Grandes Esperanzas. Esta obra literaria muestra claras características de pertenecer al género literario realista, ya que muestra especificaciones que permiten al autor y al lector identificar de forma más fácil y precisa cada detalle dentro de la novela, que en este caso es Grandes Esperanzas. Esta gira alrededor del protagonista Pip. Este, a su vez, tiene una vida muy complicada desde su niñez. Queda huérfano, vive junto a su hermana y el esposo de esta, que a la vez es maltratado por la hermana, y además Pip tiene una vida muy inconforme en el espacio económico. En ese entonces se vivía la revolución burguesa y la revolución industrial, ya que gira más o menos alrededor de finales del siglo XIX, y estos eran aspectos que influían mucho en la sociedad. Esta obra comprende características propias del género literario realista, además de haber sido elaborada en el siglo XIX, exactamente en el año 1860. Donde presentan a Pip, el protagonista de la obra, que desde su niñez tuvo una vida difícil. Fue huérfano y tuvo que criarse junto a su hermana y su gran amigo Joe, esposo de la que era su hermana. Después de una larga trayectoria de vivencias, se encuentra con problemas y desafiantes pasajes hacia una vida mejor. Haciendo referencia a la Revolución Francesa, el autor muestra claramente cómo Pip, el protagonista, quiere llegar a un puesto supremo, que en este caso y en esa época era ser un caballero, cosa que no se le atribuía tan fácilmente, a pesar de que por su situación económica tenía contacto con una de las damas del pueblo. Inútilmente no pudo conseguir por ese medio lo que tanto deseaba. La obra, en el transcurso de los hechos, se manifiesta de una forma que muestra que este es un tipo de obra literaria realista, ya que especifica muchos detalles sobre la obra y hace tener una realidad más cierta de lo que quiso mostrar el autor. Por esto, y además de ser considerada una de las mejores obras del inglés Charles Dickens, fue elaborada en 1860, entre obviamente el siglo XIX, que corresponde propiamente con la fecha de esta obra literaria, que es el realismo. Los argumentos que se presentan dentro de esta obra son tristeza, melancolía, venganza, ansias, prosperación. Dentro del contexto de la película se encuentran diversas formas de ver la vida. Muchos de los individuos que interaccionan dentro de esta tienen diferentes formas de pensar y de actuar en referencia a cómo llegar a estas grandes esperanzas. La principal, que obviamente es el protagonista, Pip, tiene la esperanza de obtener todo lo deseado, un amor y su puesto social, que posteriormente es conseguido de una forma un poco extraña a su parecer, ya que no tenía conocimiento de quién o cómo había aportado esa cantidad de dinero. En sí, la obra y el autor representan claramente cómo las vivencias sociales en aquel entonces eran un medio muy complicado de manejar. Pip, que era el protagonista de la obra, intenta solucionar todos sus problemas y llegar al punto de su felicidad plena. Tener el amor de su vida fue algo que consiguió mucho después de tener tantos problemas en el contexto de esta película. En el momento que Pip se introduce de forma completa a un mundo en el que él no tenía conocimiento, todo esto se vuelve de alguna cierta manera nuevo, innovador, pero al mismo tiempo problemático. Los problemas que transmite llegar a un mundo donde no se tiene conocimiento de lo que hacer o cómo actuar, impuso que Pip
no supiera cómo prevalecer de una forma positiva ante tantas situaciones. Por lo general, Pip tenía a su amigo Joe, que tras la muerte de su hermana siempre estuvo con él. Pero vale recalcar que Pip, después de obtener esta herencia que en algún principio no tenía dueño, puso su dinero y su fama, por decir así, ante la amistad y el valor que le habían inculcado desde niño. Al inicio se lo atribuyó de esta forma, pero más adelante el autor da a entender cómo los valores que nacen desde que son pequeños prevalecen a pesar de todo, y Pip es un claro ejemplo de esto. Si lo vinculamos con la actualidad, existen muchas personas que a través del dinero pierden los valores que desde niños le han inculcado. En la obra se puede marcar claramente cómo las personas, por su calidad de puesto social, influyen mucho en las demás personas para el bien o para el mal. Principalmente, se podría decir que la venganza y el rencor son partes que inducen a ver este tipo de obras literarias. El autor de esta obra manifiesta de forma precisa cómo los sentimientos, además del deseo de poder, influyen mucho en la vida de una persona. Pip, aparte de tener esta ambición que poco a poco fue moderándose de dinero, obtuvo esas ansias del amor. Estela, como ya se sabe, era una chica de muy alta clase social que fue criada con el fin único de hacer mal a los hombres, frívola, de pensamientos calculadores, pero que tras conocer a Pip, aunque no lo hiciera resaltar, ocultaba sentimientos correspondientes hacia él. El autor refleja que de cierta forma los sentimientos que prevalecen en las personas siempre, aunque sea después de mucho tiempo, renacen o surgen de lo más profundo de las personas. En caso de la persona que adoptó a Estela, la señora que hizo tanto daño a Pip, tarde se arrepintió, pero lo que importa es la presencia de este arrepentimiento. La melancolía que surge dentro de toda la obra literaria y novela que ha innovado durante muchos años a las personas es la capacidad de las personas mismos, valga la redundancia, para obtener esta posibilidad de aceptación de tener errores. Se podría decir que el protagonista tiene la cualidad de obtener este tipo de arrepentimientos y actuar de una forma correcta. A pesar de que Pip no haya actuado de una forma tan maliciosa dentro de toda la obra, indujo en algún momento a preferir el poder antes que sus amigos. Por esta forma, el autor de Grandes Esperanzas muestra que los sueños que se pueden cumplir son capaces de dañar en algún momento lo que desde un principio nos caracteriza como personas. El autor tiende a ver a los personajes nobles y malvados, pero estos personajes malvados no son completamente así, ya que en alguna parte de la historia muestran su lado noble y hacen de esta forma un círculo de melancolía que lleva a ver al autor y a todas las personas audientes que la obra puede dar a conocer muchos aspectos dentro de las personas, de sus sentimientos y de los problemas que aún en la actualidad no se han solucionado. La pobreza existe, la inequidad existe, la soberbia existe, la venganza existe y todos aquellos malicios que provoca el hombre existen. Pero la melancolía, el amor y todos aquellos sentimientos buenos aún prevalecen en el ser humano para ser luchados y conseguir como estos la gran esperanza de la humanidad.